paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy lo he titulado ¿Cómo trae el Padre las almas a Jesús? Extraña pregunta, pero se relaciona con el verso de Juan, el capítulo 6, el verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando uno lee un texto como este y quiere saber qué trató de dar a entender el Señor Jesús, uno como estudiante de la Biblia lo primero que debe hacer es preguntarle al texto mismo para poder entender el propósito del mensaje dado a los interlocutores primarios. Esta pregunta del texto la debemos analizar porque todos sabemos que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Entonces suena confuso o extraño. Pues vamos al texto y le preguntamos al texto. Lo primero que le preguntaremos al texto es a quién va dirigido el mensaje. En el verso 24 lo podemos ver. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaún, buscando a Jesús. Los interlocutores primarios, como podemos ver, son las gentes que lo siguieron hasta el otro lado del mar en Cafarnaún. Lo segundo que le preguntaremos al texto es qué originó tal respuesta o declaración de Jesús para que él dijera eso. Las gentes, al encontrar a Jesús, hacen que el Señor los reconvenga, diciéndoles que lo buscan solo porque les dio pan y se saciaron, señales que les darán a entender a ellos quién es Él. Ellos solo veían la comida, pero no entendían la señal y quién era el que la hacía. Si lograban entender la señal, hallarían la vida eterna. Jesús logra captar la atención de las gentes, lo cual origina una primera pregunta. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Si observamos bien la pregunta de las gentes, está basada en dos palabras, hacer y poner en práctica, porque ellos estaban acostumbrados a escuchar a los maestros de la ley que todo lo resumían en hacer las obras de la ley para alcanzar la salvación. A lo cual Jesús responde con algo extraño para ellos. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis es la respuesta de Jesús. Lo extraño para ellos fue el final de la frase, en el que Él ha enviado. Tal respuesta implicaba creer en otro ser aparte de Dios. Tal respuesta implicaba creer que con Dios había alguien más. Tal respuesta implicaba creer que había alguien superior a Moisés y a los profetas. Realmente era extraña la respuesta viniendo de un hombre, porque ellos sabían lo que la ley decía en el Salmo 146, el verso 3. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre. Fíjese bien, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Por tal razón, era extraña la declaración de Jesús, invitándoles a que confíen o crean en este hijo de hombre que él mismo decía, porque él decía que era hijo del hombre, que estaba delante de sus ojos, lo cual era una blasfemia a oídos de un judío, porque creer en un ser humano era una blasfemia para un judío. Le dijeron, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Ellos acababan de ver que Jesús había multiplicado 5 panes y 2 peces y habían comido 5,000 personas
y aún así están pidiendo señal del cielo. Uno pensaría qué gente tan dura de corazón después de ver un milagro de esos. Pero es que la conversación en este pasaje es típicamente judía en terminología, trasfondo y todo lo que alude al milagro. Jesús acababa de presentar una gran credencial. Creer en él era la verdadera obra de Dios. Pues los judíos le dijeron, muy bien, luego tú pretendes ser el Mesías. Era casi que la pregunta de ellos. Pues entonces demuéstralo. No se basaban en el milagro de la comida, estaban esperando que hiciera un milagro superior. Era tradicional referirse al maná como el pan de Dios. Y los rabinos creían firmemente que cuando viniera el Mesías, repetiría el milagro del maná. La provisión del maná se consideraba la obra cumbre de la vida de Moisés. Y el Mesías no podría por menos que superarla. Como fue el primer redentor, o sea Moisés, así sería el redentor final, pensaban ellos. Como el primer redentor hizo que cayera maná del cielo, así el postrer redentor hará descender también maná del cielo, decían los judíos. Los judíos estaban desafiando a Jesús a que produjera el pan de Dios para justificar sus pretensiones. No consideraban que el pan que habían comido los 5,000 era el pan de Dios en el sentido que ellos esperaban, pues esos panes procedían de manos terrenales y se había multiplicado como pan terrenal. El maná, creían, había sido otra cosa diferente y sería la prueba definitiva de que él era el Mesías. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Fíjense en qué declaración tan extraña. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios no es el maná, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La respuesta de Jesús era doble. En primer lugar, les recordó que no había sido Moisés el que les había dado el maná, sino Dios. Y en segundo lugar, les dijo que el maná no había sido el verdadero pan de Dios, sino solo un símbolo. El pan de Dios era el que había descendido del cielo para darle a la humanidad vida eterna, no la simple satisfacción de calmar el hambre física. Jesús presentaba sus credenciales de que la única verdadera satisfacción se encuentra en él. El maná nuevamente era dado por Dios mismo y ya no es un símbolo, es su humanidad o su manifestación en carne. Como dice Juan, Dios dio su Hijo o su manifestación en carne para que todo hombre sea saciado con la verdad y libre con el sacrificio de la cruz del Calvario. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es una declaración de Jesús de que Él es el Dios verdadero, ya que todo judío sabía que con Dios no había nadie más y que el único que da vida al mundo solo puede ser Dios y nadie más. Mas os he dicho, dice Jesús, que aunque me habéis visto, no creéis. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora Jesús, ante la incredulidad de ellos, ahora Él los reta
a que vayan más allá de lo que ven sus ojos, con la expresión todo aquel que ve al Hijo y cree en él. Ver y creer son dos verbos muy importantes. Tomás no creía porque no había visto, pero Jesús le dijo que serían bienaventurados los que creyeran sin haber visto. Ver al Hijo entonces, ¿qué significa? Pues ver al Hijo significa reconocer a Dios vestido de carne. Alguien dirá que esto no es así, porque grandes multitudes lo vieron físicamente, pero no sabían quién era Él. Por eso Él dice, el que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Creer en el Hijo es creer en el propósito que hay en el sacrificio expiatorio del Calvario, el cual era satisfacer la justicia de Dios para que el hombre pudiera tener vida y librarlo de la condenación eterna. Obra que solo Dios, fíjese bien, solo Dios, estando en la condición de hombre, podía hacer, porque ningún hombre fuera de Dios en carne la podía realizar, porque todos los hombres estaban contaminados con el pecado. Por esa razón, Dios se tuvo que manifestar en carne. Por tal razón, cuando Tomás ve al Hijo, porque después lo vio, o sea que reconoció a Dios y creyó en Él, de sus labios salió una expresión que difícilmente un judío normal no le hubiese dicho a Jesús jamás. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Tomás vio al Hijo, entendió que esa era la manifestación de Dios en carne. Bienaventurados los que no vieron físicamente y creyeron, los que sin verme, quiere decir el texto, me reconocen y creen, solo por lo que les dicen de mí las Escrituras. Los judíos, desconcertados por las palabras de Jesús, murmuraban entre sí, porque no podían entender su lenguaje. ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿Sí se da cuenta que no veían más allá de lo que veían sus ojos? ¿Cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús ahora los tiene en el lugar que él quería llegar en esta discusión, porque ellos solo veían un hombre. Ninguno puede venir a mí, fíjese bien, nadie puede venir a mí, es lo que Jesús está diciendo, si el Padre que me envió no lo trajere. La expresión venir a mí no significaba aproximarse a él, pues ellos estaban ante él. Y lo que los había traído a ellos era el deseo de obtener pan sin trabajar. Entonces venir a mí, si el Padre lo trajere, era porque había obtenido la revelación dada por Dios de quién era el Señor Jesús realmente. El que venía a él sabía y tenía claro lo que Jesús representaba y lo que era capaz de hacer. Esta es la condición de muchas personas que hoy día, aunque se dicen creyentes, no han podido ver quién es el Hijo de Dios, porque no tienen revelación dada por Dios mismo. Porque para saber quién es el Hijo, el Padre Celestial lo tiene que revelar. Y mucho menos entienden el propósito de la manifestación de Dios en carne. Porque ven a Jesús como otro ser aparte de Dios, cuando realmente es Dios manifestado en carne. Ahora preguntémonos, ¿cómo trae entonces el Padre las almas a Jesús? ¿Será que Él nos habla o nos manda a decir con alguien? Esta es la pregunta inicial. ¿La gente vino a Jesús o fueron traídos? ¿Usted qué dice? Y si son traídos, ¿cómo son traídos? ¿Cuál es el propósito de ser traídos? Sería la tercera pregunta. Ahora veamos la respuesta de Jesús a todos estos interrogantes que acabamos de hacer. Escrito está en los profetas, fíjese bien, y serán todos enseñados por Dios
Así que todo aquel que oyó al Padre, ¿dónde lo oyó? Pues en la Escritura a través de los profetas. Y aprendió de él, viene a mí. Qué tremenda declaración da el Señor Jesucristo para mostrar que Él es Dios. Jesús cita el texto del profeta Isaías para dar revelación a las gentes de cómo es que el Padre Celestial trae las almas a Jesús. Así que todo aquel que oyó al Padre Celestial, lo oyó y aprendió de él, viene a Jesús. Al Padre solo lo podemos oír por lo escrito en los profetas. Así es como podemos entender la expresión de Jesús, el que oyó al Padre y aprendió de él. Por eso dice, viene a mí, porque el que viene a Jesús entiende que Jesús es Dios enseñando según el profeta Isaías. Dios en carne está enseñándole al hombre y cumpliendo lo que nos había prometido por el profeta. Porque tu marido es tu hacedor, dice Isaías. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Algunos, al leer este texto, dicen que el hacedor y el redentor son diferentes. Pero Isaías nos enseña que el hacedor y el redentor son el mismo, entendiendo como redentor a quien paga el precio por el rescate. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, dice Jehová, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu redentor. Y por tal razón vienen a Cristo, porque entienden que Él es nuestro hacedor y redentor. Vienen porque son traídos. Mire qué expresión tan extraña. Por la revelación que da el Padre Celestial a través de los profetas de la Escritura. Muchos vienen a Jesús como las gentes de Capernaum, buscando dádivas. En el caso de ellos era comida. Otros vienen buscando sanidad. Otros vienen buscando prosperidad. Otros vienen buscando una religión. Pero Cristo nos enseña cuál es el verdadero propósito del que viene a Él, traído por la revelación que da el Padre Celestial en la Escritura. El texto lo dice, y yo le resucitaré en el día postrero. La razón de venir a Cristo, reconociendo que es Dios manifestado en carne, es obtener la vida eterna. No hay otra razón ni otro motivo para venir después de la revelación. Ser resucitados por Dios. La resurrección es el premio de la salvación. La resurrección es la meta de llegada de la fidelidad del creyente. No hay otra meta. No resucitarán a vida eterna quien no sepa quién es Jesús. Ahora sí podemos entender la pregunta del Señor Jesús a sus discípulos. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense en lo que responde Jesús. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Ponga atención, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, al igual que todo judío, era instruido en la ley. Esa fue la manera en que el Padre le reveló a Pedro quién era Jesús, lo escrito y las obras hechas por el Mesías. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La roca sobre la cual sería edificada su iglesia, dice Jesús, es en base a la revelación de Pedro dada por Dios mismo en las Escrituras. Todo quien quiera ser iglesia de Cristo debe haber recibido tal revelación. Sin la revelación de la manifestación de Dios en carne, nadie puede ser iglesia de Cristo. Eso es muy duro, pero es la verdad. Y mucho menos
obtener la resurrección para vida eterna. Cuando Jesús dice, mi Padre le trajere, se refiere a su Espíritu, ya que el Espíritu es quien nos convence primeramente de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no crees en la manifestación de Dios en carne como tu Redentor. Te convence de justicia, pues el Señor cumplió con todo lo que su ley exigía en pago por el pecado. Se exigía sacrificio de sangre de un cordero sin mancha. Cuando nos convencemos de justicia, entendemos que Dios mismo pagó por nuestro pecado con su cuerpo de carne. Y nos convence de juicio el Espíritu, o sea, el Padre Celestial, porque Él derrotó la muerte, derrotó al mundo, a Satanás y al pecado, derrotó al que tenía el imperio de la muerte. El imperio de la muerte es la mentira. Cuando estés convencido de estas tres cosas, puedes decir que tú vienes a Jesús porque Dios mismo te trajo, porque Dios mismo te lo reveló. Así es como el Padre, o sea, el Espíritu, te trae a los pies de Jesús. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo. Y quien lo ama a uno, te revela esta gran verdad.